continuación voy a hacer una pequeña dedicación bastante bonita y es... Soy USMA actualmente, así que estoy muy feliz que hayan 2 personas USMA en la sala, güey. Y lo segundo es, de verdad yo le dije a Ángel que le iba a hacer una dedicatoria muy bonita y es, la razón de por qué comencé a ser second es porque me gustó un segundo discurso de Ángel hace mucho tiempo atrás, cuando me entrenaba Diego Castillo, se hace cuando estaba en Warzone, cuando era muy chiquita, y técnicamente, como me gustó y gané literalmente PCL, yo la admiraba mucho, pero ahora no lo admiro, ahora lo veo como un amigo y creo que eso es muy bonito. Lo segundo es, están personas que adoro dentro de este circuito como Val, Andrea, Yoleni, Cherry, Maricel, que están aquí, que me están apoyando y yo las adoro. Y también una persona que actualmente se ha vuelto muy importante para mí, que es Paola, que está aquí y la adoro mucho. Y lo tercero que voy a decir, esto lo voy a decir porque me comprometí específicamente con Yoleni a decirle un día una final y es, no por ser mujeres y no por ser especialmente personas vulnerables dentro del circuito, quiere decir que las nos pueden utilizar o quiere decir que por nuestros recursos no pueden llegar a utilizar. Creo que es muy importante dentro de este circuito entender que no deberían utilizar específicamente a menores de edad y también a personas que son privilegiadas solamente por sus recursos y etcétera, no deberían definirlos por eso. Y creo que esto es muy importante decir porque no solamente lo digo por mí, lo digo por Yoleni, lo digo por todas las niñas IPA, lo digo por literalmente todas las chicas que me han llegado a mi chat y me han dicho, Hilda, me siento incómoda porque esta persona está dentro de esta sala. Así que independientemente de eso, yo digo esto porque creo que es necesario y no solamente por eso, sino es porque constantemente es algo que me ha ocurrido y si quieren hablar conmigo y empatizarlo, háganlo. Y lo tercero, y lo cuarto y último, muchas gracias por escuchar esto y comienzo con el discurso. Bueno, es en serio, porque esta final tiene gente que somos veteranos, Samuel, Edis, Carlos, Emanuel, Ángel, sé que Hilda y Diego son más novatos, pero crecimos en un circuito donde el mayor chisme era que un juez te miró feo o que los de Brades caían mal. Y somos muy responsables de haber convertido este circuito panameño en simplemente una casa de chismes, brujas, malas vibras y enseñarle cosas a nuestros muchachos que simplemente no están bien. Yo asumo mi responsabilidad en eso, como creo que no solamente personas que están en esta sala, sino también en otras han tenido esa responsabilidad. Por eso creo, y bueno, Abdiel no está acá, pero creo que Abdiel es uno de los pocos ejemplos que simplemente se ha enfocado en sus niños, en ser fuente, en ser guía y en inspirarlo, y creo que tenemos que aprender un poquito de Abdiel. Sé que el nombre de mi equipo puede parecer payaso y chistoso, las cosas no las hago por hacer. La serie de Rocco y Freddy, que es un actor porno que se llama Super Sex, tiene un mensaje muy bonito detrás y es el mensaje que quiero dejar en esta ronda. El mensaje de hoy es amor, porque amar y ser amados es el sentido de la vida y lo que nos mueve. Así que cuiden a los que aman, ámense a sí mismos a pesar de que el mundo quiere que nos odiemos. Y en palabras de un gran estilista español, el verdadero nombre de Dios es ama. Revelo, por si no lo sabes, en Panamá tenemos una mala costumbre que es querer traer extensiones de análisis solamente diciendo que hay preguntas en el debate que no fueron respondidas sin entender por qué es importante. Así que voy a tardar 1 minuto y medio encuadrando muy bien este debate. No creo que el caso de Hilda sea fuera de debate, creo que seguridad es un posible clash, pero creo que también hay otro aspecto que es más importante y que más choca, y es el encuadre económico y el encuadre de control. Uno, porque creo que hay amenazas de aranceles de Estados Unidos hacia toda la zona de Centroamérica, no solo Panamá, y explicaré cómo esta decisión panameña impacta a nivel regional. Pero lo segundo, creo que la posición que tenemos los centroamericanos negociando ambas bandas con Estados Unidos y con China es justamente beneficiosa para nosotros. Sí creemos que al tener un ejército Panamá se diferencia y nos ponemos a uno de los dos enemigos. Ojo, creo que genera conflicto diferente, porque a pesar de que otros países como El Salvador o Colombia tienen ejército, es porque sus conflictos internos los ocupan tanto que no representan una real amenaza para, por ejemplo, Estados Unidos pensar que ese ejército va a hacer algo más. Creo que el caso se resume en 2 cosas. Uno, que es innecesario que el problema que dice Hilda no afecta tanto y está sobreimpactado y generamos consecuencias negativas a nivel backlash para que nos escuchen. Lo segundo es que simplemente no va a ser funcional. Primer punto de análisis, y esto responde al caso de Hilda. ¿Por qué los objetivos son malos? Y ojo, esto no es de que Hilda dijo que vamos a tomarlos en su worst case y ya por ende perdí. Creo que es legítimo si te explico por qué eso es lo más probable y te doy análisis. El encuadre es sencillo. ¿Por qué los países que no tienen un ejército fuerte tienen ejército? Como El Salvador o como Nicaragua. 2 razones.
Uno, lo tienen porque tienen conflictos internos muy difíciles de lidiar, como lo dijo Isla. No creo que sea la situación de Panamá. Vamos a poner el ejemplo de la pandilla de los narcos. Somos un país de tránsito de drogas. El sobreimpacto de que, por ejemplo, hay guerras de pandilla, como ocurre en Culiacán, o el sobreimpacto de que uno sale de Panamá y los van a robar simplemente porque hiciste un mal deal de droga, no es tan cierto como parece. Uno, mitigando, tenemos alternativas. La DEA está muy presente en Panamá y muchas agencias internacionales. Tenemos acuerdos de seguridad con países como, por ejemplo, Colombia, que son renovados. Japón nos da material. Las fuerzas del Senafrón son entrenadas por el ejército militar gringo. No entiendo la necesidad de que sea específicamente un ejército y eso trae problemáticas. Resumen, Panamá no tiene conflictos internos fuertes y tiene apoyo a los pocos conflictos que tiene. Segundo, por defensa externa, no creo que tengamos un buen budget como para, por ejemplo, prevenir el imperialismo norteamericano o que Colombia no nos invada y nos vuelva a Colombia del Norte, aunque sé que eso te encantaría, enfermo de rebelo. Uno, creo que Estados Unidos se va a emputar con nosotros y es muy sencillo. Miren la diferencia. Creo que ahora nos volvemos una amenaza a sus intereses. Uno, porque Panamá tiene un historial de autoritarismo y lo vemos en las protestas, por ejemplo, muy fuerte, cosa que Estados Unidos tiene miedo de que los panameños tomemos el control sobre varios intereses económicos de ellos, como que, por ejemplo, tengamos más control sobre sus movimientos, más control de las fronteras, de los puertos, etc. La razón por la que ellos nos quieren ayudar a que mejoremos todas esas áreas es para ellos también tener sus intereses ahí colocados. Bonito, feo es lo que quiere Estados Unidos con Panamá. Pero segundo, porque creo que el poder militar en una zona de interés por donde se mueve tanta plata, para Estados Unidos siempre es difícil no tenerlo ellos. Por eso es que ponen bases militares en la mayoría de los puertos del mundo y por eso es que quieren tener hasta cierto punto un control. Porque eso es diferente a las amenazas actuales. Creo que Estados Unidos se ve menos legitimado en la actualidad a atacarnos cuando Panamá es la víctima y no representa una amenaza real. Ese es el escenario donde el panorama internacional como Europa o China nos apoya para que Trump no nos quite el canal, donde tenemos un poco más de poder de negociación. Cuando Estados Unidos tiene la justificación última de que amenazamos su seguridad nacional, que es la máxima de ellos para poder intervenir en cualquier país, entonces ahí el threshold cambia y sí tiene un interés de atacar. Y no hablo de invasiones militares, esto se puede ver desde el lado económico, como las subidas de tarifa o el retirar ciertas empresas. Y creo que en la actualidad Panamá juega inteligentemente a ambos bandos. Si Estados Unidos te presiona, China te protege y viceversa. Cuando pasamos ese threshold de que Estados Unidos ya no aguanta nuestro verguero, posiblemente tenemos que escoger un bando. O no sufrir las sanciones de Estados Unidos y casarnos con ellos, por ende sufrimos las repercusiones de China, que también es nuestro segundo mayor aliado comercial, o por el contrario nos vamos full on con Estados Unidos, que nos defienda China, que por temas logísticos simplemente no va a funcionar. El impacto de esto es que afectamos la inversión en Panamá. Dependemos mucho de los chinos y gringos y no podemos ponernos en esta guerra económica. El segundo argumento es que el ejército no... Primero, y me expliqué que me grabas. Va. Ok, agradecimientos rápidos que creo que son importantes. El primero, como siempre, a mis estudiantes, son mi motivación. Yo ya no me gusta, quiero literalmente irme para la verdad. Quiero un trabajo estable en un lugar donde pueda ser feliz y ya literalmente. Pero el único motivo por qué me gusta el debate es porque puedo ver a mis estudiantes autosuperarse, ver esa felicidad que ya yo muchas veces ya no me motiva y puedo verlos a ellos en su esperanza y a veces me gusta llevar esa esperanza y que puedan seguir viéndome a mí en las finales y poder verlos a ustedes llegar a esto y superarse, verlos a ustedes en la semi. Enfrentarme a Val es un constante orgullo porque es ver la autosuperación de mi niña y que literalmente sé que va a ser una puta crack igual que todos. Que sea la primera final de Hilda también es algo que me enamora porque directamente es hermoso. Poder ver a mi niña que siempre decía que tenía mala suerte en las semifinales, poder llegar a una final es algo totalmente motivacional y que totalmente me hace sentir bien. Porque creo que una vez escuché de una persona que el mayor logro que tengo en debate no es literalmente haber ganado un montón de finales a nivel nacional, sino es haber podido entrenar a tanta gente que de verdad aprecio y que de verdad me llena de orgullo y que de verdad poder dejarles algo impactarles en su vida. Habiendo dicho eso, agradecimientos a personas aparte de mis estudiantes, obviamente a personas como lo son mi mejor amigo Dero, y obviamente a Marval, a Nari, a Andy. Creo que de verdad los amo un montón, mucho a Marval y también a Andy. Me han permitido que durante estos meses que normalmente he tenido muchas dudas y muchas cosas, se haya estabilizado mi vida y normalmente sé lo que es tener amistades verdaderas y de verdad que te apoyen ante todo, la puta de Marval. Y por último, por una persona que llegó hace un poco de tiempo, pero igual me ha impactado demasiado la vida,
a Mili, de verdad, creo que cuando yo no creo en alguien, de verdad ella me hace creer en mí y de verdad la valoro un montón y la aprecio un montón. Y listo, quedó grabado, perfecto, ya se lo puedo. A nivel de meta, la manera de ganarle entonces alta oposición es uno mostrando por qué tiene una necesidad extremadamente grande y la segunda es entonces mostrar por qué las alternativas no son funcionales. Porque ojo, ellos te dicen, existen alternativas, pero no te explican por qué son funcionales o por qué países que directamente hoy tienen conflicto como Estados Unidos tienen incentivos a ayudarte en un momento de manera mucho más eficaz y demás. Creemos que hay una gran falta de explicaciones y nexos lógicos de las alternativas de por qué son efectivas. Existen, pero eso no significa que sean efectivas. Alta tiene un gran vacío, espero que el segundo lo complete. Vamos primero con el punto intuitivo de esta moción. Es una moción política. Tiene una problemática extremadamente importante que no me pueden negar de ambas oposiciones. El primero es lo que te dice Orlando. Existe un panorama político a nivel militar donde normalmente hay una gran diferencia. Estados Unidos literalmente ha amenazado no solo con invadirnos, sino que también hay una gran disociación en cuanto a los países del mismo que tienen teorías expansionistas como Rusia y demás. Pero creo que no solo es eso, sino que además esas teorías hacen que esos países estén concentrados en esas rutas y esos problemas que evita que focalicen cosas importantes que suceden y que afectan a nivel panameño. Por ejemplo, el aumento del narcotráfico, porque Panamá literalmente es una red extremadamente para bueno. El aumento de pandillas organizadas, porque como El Salvador literalmente ahora es mucho más seguro, esas pandillas migran a países donde puedan tener redes operacionales mucho más eficientes como lo son Panamá, o migran a países donde normalmente puedan hacer que la seguridad de Panamá de ciudad no sea tan horrible, porque lo máximo que tenemos, por ejemplo, es una pandilla de San Miguelito. No significa que en Colón literalmente estén estructuralizados y que muchas veces literalmente hayan redes de narcotráfico ahí. No significa que, por ejemplo, en zonas más selváticas o zonas como Veraguas todavía existe y demás. Vamos a bloquear las alternativas de oposiciones. Primero a nivel nacional, que son las alternativas como Senafrón y demás. El problema es lo que te dice ILE y no solucionan. Están limitados por jurisprudencia. Senafrón solo puede atender en fronteras y la aeronaval no puede migrar aquí. La burocracia que tiene que pasar es extremadamente larga para poder hacer, pero no solo eso. La policía para poder lidiar la mayoría de estos conflictos está extremadamente limitada, no solo a nivel de entrenamiento, sino a nivel de armamento también. Significa que cuando les piden lidiar estas problemáticas que están literalmente surgiendo y que están sucediendo, no tienen la capacidad para poder hacerlo y creemos que eso es extremadamente problemático, porque si esa problemática existe en el mundo de ellos, o existen dos cosas: o las ignoramos como sucede normalmente, o obligamos a gente que literalmente no tiene el arma, no tiene la capacidad a tener que solucionar este tipo de cosas. Creemos que esto es extremadamente post-negativo porque directamente se sigue viviendo las problemáticas. Pero vamos a nivel extranjero. ¿Por qué países como Estados Unidos y demás no funcionan? Porque la lógica de Orlando es totalmente absurda, disculpa, y es que un ejército militar venga a Panamá es totalmente violar la soberanía del país, es revivir el trauma y conflicto de muchas personas que directamente no quieren, es literalmente forzar a los países que necesitan seguridad a tener que Estados Unidos mande su ejército a un lugar donde directamente fueron cuando nos invadieron, o que en un país como El Salvador, que literalmente está recomponiéndose, pueda hacerlo. Creemos que la ayuda internacional se ve como, por ejemplo, apoyo económico, pero ese apoyo económico no se traduce en que la gente esté más capacitada, tener mejores armas, porque a nivel internacional literalmente no puedes hacerlo. Creemos que entonces eso limita la capacidad, por ejemplo, de la funcionalidad de las personas. Vamos entonces a explicar primero por qué literalmente, por qué tenemos el dinero, por qué tenemos la capacidad de que esto no sea extremadamente caro. Entiendan algo, el ejército de Estados Unidos es el mayor gasto del mundo. No es porque directamente, es porque Estados Unidos invierte en un montón de áreas del ejército que Panamá no necesita invertir. Invierte en investigación, innovación, creación de armas, creación de militares y demás cosas que literalmente es un gasto extremadamente grande que nosotros tenemos que hacer. Primero, porque la capacitación directamente no es tan grande a nivel macro, tienes el dinero para capacitarlo. Pero segundo, porque directamente la parte más cara, que es literalmente el uso de armas y demás, es lo que te dice Hilda. Hay donaciones internacionales, porque si existe este mecanismo de la guerra de conflictos entre China y Estados Unidos, nuevamente no quieren meterle, por ejemplo, aranceles a Panamá porque entienden que eso afecta el comercio mundial, eso afecta a sus socios, eso te afecta a ti mismo como país, tienen pocos incentivos a hacer ese tipo de cosas. ¿Cómo entonces funciona la guerra comercial de estos países? Funciona bajo quién te vende mejor el culo y quién directamente te da mejores armas, quién te ayuda de mejor, quién es el que te da mejores cosas para que tú literalmente te enamores. Eso significa, por ejemplo, donaciones como lo hace ya directamente Estados Unidos o lo hace China. No creo que los países se pongan a, por ejemplo, decir ¿por qué negocias con China o por qué negocias con Estados Unidos? Porque eso significa perder el apoyo de la zona que yo necesito. Si Panamá es tan valioso, hay poco incentivo, por ejemplo, a que literalmente pongamos aranceles extremadamente caros. Creemos que entonces la acción y la manera en que lidian el conflicto es dando donaciones para poder hacerlo. Creemos que eso es positivo porque facilita la accesibilidad. Tampoco es que Panamá directamente va a dejar de invertir en la educación para poder invertir en el militarismo. Creemos que igual va a ser un presupuesto totalmente cuerdo que directamente va a poder mantener y demás. Ahora sí, va. Ángel, fácil.
si a ti te preocupa tanto la efectividad de tu medianos pro, ¿por qué el ejército tenerlo disminuye todos los problemas? Voy a eso directamente y son los últimos 3 puntos que tenemos. ¿Por qué podemos y por qué es efectivo? Que creo que es literalmente la línea que queda. Es efectivo por 4 puntos. Primero, porque directamente tengo las herramientas y tengo la capacidad para solucionarlo. Hay una diferencia en cuanto a que una persona tenga un chaleco a que literalmente la persona tenga una armadura que permite, por ejemplo, hacer operaciones más riesgosas. Segundo, porque las operaciones tienen armas mucho más potentes. Significa que puedo garantizar la seguridad de mayor personas. Tengo drones, tengo diferentes tipos de herramientas que ya ni siquiera llevan la vida humana. Tercero, porque normalmente tienen el entrenamiento para saber lidiar con este tipo de cosas. No son los tiroteos que pasan entre un policía que no sabe lidiar el miedo y que no ha habido nada. Es entrenamiento riguroso y militar que constantemente están expuestos a situaciones, lo que permite afrontar ese tipo de situaciones. Pero cuarto, por la disuasión. Cuando existe un ejército, normalmente tienen más incentivos a reducir esto, porque hay una disuasión extremadamente grande dentro de la zona. Significa que cuando yo veo que es más difícil, cuando están sucediendo más redes, cuando están sucediendo más redes contra el narcotráfico, cuando están sucediendo más tipos de casos, por ejemplo, contra la trata, cuando está el mismo ejército de Panamá moviéndose, tengo menos incentivos como cártel a establecerme dentro de esos países y migro a otros países porque no quiero directamente exponerme en esa situación, porque entiendo el riesgo que es asumirlo. Creemos que esos son 4 mecanismos para explicar por qué es efectivo. Orlando. Piensa en la siguiente frase. Donald Trump haciendo que el ejército de Panamá sea más fuerte. No tiene sentido. ¿Por qué? No entiendo por qué no tiene sentido. Hubiera sido mejor que me lo hubieras dicho. Sí tiene sentido, porque quiere literalmente seguir teniendo el favor de Panamá. Tiene más sentido que Donald Trump invadiendo Panamá para ayudar a los panameños con su ejército. Tiene menos sentido que digas que directamente no va a hacer o que va a hacer algo por los panameños cuando directamente le vale mucha madre. Creemos que sí tiene sentido en muchos sentidos. Directamente no solo dependo de Donald Trump, hay otros países que me pueden ayudar. La limitancia del mundo de oposición es clara y es, incluso si los países ayudan, están condicionadas las alternativas. Yo paso el tiempo, Manuel. Están condicionadas las alternativas, por ejemplo, como lo son policiales y demás para lidiar ese tipo de actos. Son actos que están creciendo, son actos que la misma comunidad está funcionando y que los países a nivel internacional cada día no les importa ayudar. Creemos que esto es extremadamente positivo en cuanto a efectividad, pero en cuanto a fiscalización. Creemos que el caso que te dice alta oposición donde lo vamos a usar es extremadamente falso, porque no hay incentivos de abusar esto, porque entiendo la gran mala imagen política que genera. Creo que es muy poco disuasorio porque la policía se va a poner a tirar directamente y a matar gente. Creemos que es muy poco probable. Por eso y mucho más, hace unos días vi el post de Dani, que es respecto a su retiro, y hablando mucho con Alejandro, le habla mucho de la nueva era y ese tipo de cosas. Lo segundo es que es verdad, creo que sí, él es novata, pero yo creo que es el más joven acá, y eso me ha hecho como ejemplo cometer errores a los pendejos en mi primer año de debate, que en efecto ha hecho que se separen muchas personas. Pero yo creo que el error más importante que he tomado, porque esas cosas pueden ser reparables, es respecto a querer que, por ejemplo, Orlando, Guevara, Manuel, Samuel Lady, gente que ya es bastante old, son mis competencias. Eso genera una competencia bastante tóxica. Yo creo que en vez de verlos como competencia, yo creo que verlos como guía. Yo quiero guía. Realmente lo que les costó a ellos 3 años, por ejemplo, aprender a encuadrar, me costó 6 meses, y no porque yo sea Jesucristo, sino porque ellos hicieron que existiera una base, por ejemplo, en este puto circuito, para que tuviésemos esos mecanismos súper más fácil. Creo que esta generación es un gran agradecimiento a las anteriores, porque a veces no reconocemos significativamente. Admito que yo he sido parte del problema en particular, creo que no es algo que deberíamos confiar de mi persona. Lo segundo es respecto a consejos a la nueva generación, man. Este torneo no es torneo de generación al domo, de hecho nace torneo generacional, que es lo ideal, el concepto en particular. Yo creo que más calma, perdemos semifinales, perdemos rondas, nos desesperamos, tenemos rabia, por ejemplo, hacia ciertas cosas, pero al final todo se da, man. Yo creo que en vez de creer de que las personas están en contra de nosotros, yo creo que es creer que están al lado de nosotros. Y yo creo que en efecto he encontrado muchas personas que están ahí. No importa si lloras, igual te vas a levantar. He perdido mucho, pero sé que voy a ganar también mucho. Es el mayor consejo que les puedo dar respecto a esto. Discurso dedicado a Carlitos, porque sé que lo hice encantado hacer este discurso. Y también a Cherly, porque Har siempre es Har, que chucha. Ahora sí. Solucionará los problemas que el primer gobierno notaba de encuadrar respecto a la problemática que existe. ¿Quieren jugar metas? Juguemos metas. Miren, cuando la moción habla de ser asumible, asume que en efecto el ejército se puede hacer, pero no asumible, por ejemplo, evitar las consecuencias que puede causar eso. El debate es post, no en pre, eso no tiene sentido respecto a la creación de meta de primer gobierno. Segundo, respecto a la necesidad. Reconozcan 2 cosas de lo que dice Orlando que lo interesa 3 de punto en su discurso. Primero, es en efecto necesario que en Panamá exista una militancia bastante fuerte.
oeste? Yo creo que no. Primero porque no tenemos conflictos internos bastante grandes como los países, por ejemplo, africanos, subdesarrollados o en desarrollo, que tienen, por ejemplo, dicotomías internas donde tienen que en efecto no necesitan para hacer contrapesos. Segundo, porque si existiera, por ejemplo, una amenaza externa como Estados Unidos, es muy poco probable. De hecho, Donald Trump lo que quiere hacer no es tanto invadir a los pendejos, sino que en efecto genera una dependencia ante eso, porque es el nuevo neocolonialismo que existe, muy cabrones. Estudien un poco, porque eso significa respecto a que no le interesa, por ejemplo, deshabilitar Panamá, porque reconoce, que todos acá reconocemos que Panamá tiene un valor utilitario, por ejemplo, para Estados Unidos, si es el mayor, por ejemplo, peligro externo que podemos llegar a tener. En segundo lugar, incluso si existiera otro peligro externo como Sudamérica y Samuel hizo una rebelión para recuperar la Gran Colombia, es muy probable que tenemos un montón de aliados porque la naturalidad, por ejemplo, y este artículo te cede eso. Yo te doy beneficios económicos o estatales para poder tener una proyección ante eso. Pero, incluso si hay una problemática respecto al paso narcotráfico, ya hablando de razones epistémicas respecto porque ella ya ayuda a esa zona, ya la DEA está acá, ya Estados Unidos, por ejemplo, interviene en este tipo de cosas. Ojo, no es intervención neocolonialista como dice Ángel, de hecho es una intervención para solucionar problemas que ellos quieren decir que hay que solucionar, por lo cual no es necesario. Pero, incluso si fuese necesario, creemos de que la solución no es más fuerza, sino la efectividad de la fuerza que existe actualmente, ¿no? Por ejemplo, mejorar el sistema de la Policía Nacional, que estaba brutalmente corrupto, por ejemplo, mejorar su salario para que no se tiendan, por ejemplo, por los negocios de narcotráfico, por ejemplo, mejorar su laburo en particular con las horas de libertad que tienen en ese sentido, o mejorar, por ejemplo, la inversión estructural que ellos necesitan, por ejemplo, para poder crecer significativamente, porque ahí, por ejemplo, posiblemente puedes hacer un cambio a los peligros que existen, pero segundo, puedes evitar cualquier tipo de corrupción. Eso es suficiente para deshabilitar el caso del primer gobierno, porque no es necesario, pero en segundo lugar, porque no hace engagement con la maldita puta realidad. Primero, respecto a la funcionalidad, miren, incluso si los casos de gobierno son en efecto, pueden cumplir tener un ejército, creo que es muy poco probable que sea funcional. Primero, porque Panamá no tiene los mecanismos de transparencia, no tiene que nuestras estructuras están podridas. Esta lo admite. Dice que, por ejemplo, hay un desvío de dinero, por ejemplo, a nuestros líderes, nuestros comandos, que son los que reciben, por ejemplo, dinero de los grupos narcotraficantes en particular. De hecho, lo que ellos conceden es que ahora los líderes, por ejemplo, que están en la Policía Nacional o en nuestros primeros conjuntos de la policía actual que existe, ahora van a ser parte de los militares. Es decir, la lógica de transparencia, de corrupción que existe posible se traslade en ese sentido. Pero segundo, porque es muy probable que toca decidir la inversión. Es decir, descuidar lógicas, por ejemplo, nacionales, porque en efecto mandas a tus mejores líderes, los que ya estaban preparados, por ejemplo, para entender problemáticas de San Miguelito o problemáticas nacionales al ejército. Eso en particular deshabilita en gran parte y aumenta el grado de corrupción que puede tener el gobierno. Pero tercero, es respecto al historial del autoritarismo. Esto lo dice Orlando. Orlando explica cómo noten que venimos de una liga, por ejemplo, de Noriega, que usó el poder militar para poder oprimirnos. Ojo, no vale la pena si fuera hace 100 años o hace menos de 30 o 40 años, por consecuencia el impacto es algo reciente. Hay personas que han visto eso, que son de hecho los líderes de los movimientos, por ejemplo, la Universidad de Panamá, o líderes, por ejemplo, que tienen una gran influencia en las personas en particular. Esto lo explico Orlando, cero engagement de primera de gobierno. Pero cuarto, porque dejamos, por ejemplo, atender otras áreas. Reconozcan que, por ejemplo, tener y mantener al ejército es, por ejemplo, tener un Producto Interno Bruto como la mayor cantidad funcional del ejército. Eso implica que en muchos contextos, por ejemplo, donde el sistema de salud necesita, por ejemplo, un aumento del Producto Interno Bruto, no puedes hacerlo porque tienes que mantener para lograr la efectividad que en el largo plazo presupongamos que el gobierno quiere hacer. Doy impacto ante esto. Primero, internamente el ejército no tiene eficiencia. Hay un descuido, por ejemplo, y por consecuencia hay un problem solution en el caso del gobierno en particular, porque problemáticas nacionales o si Estados Unidos por alguna razón nos invade, no podrían atender ese tipo de lógica. Segundo, porque hay una presión externa a las personas. Las personas se revictimizan y posiblemente se vayan contra ti, pero en segundo lugar, posiblemente sea ralentizado por las quejas que existen en particular. Esto es importante en la ronda, porque para que el gobierno justifique la legitimidad, tiene que en efecto explicar por qué hay efectividad. Si nosotros explicamos que incluso si lo tienen y tienen la posibilidad de hacerlo, las probabilidades de que sea un ejército funcional para solucionar, por ejemplo, los problemas sistémicos de esto son increíblemente difíciles. Eso implica que hay un bloqueo por el preconocimiento que tienen ambos gobiernos en este debate. ¿Qué explica Orlando y por qué gana el debate precedente a cualquier tipo de extensión que se pueda sacar baja de gobierno? Primero, porque lo que habla Orlando es que hemos sido un auge económico por la capacidad que tenemos respecto a la neutralidad. Por ejemplo, nuestra neutralidad, por ejemplo, nos permite negociar con un montón de países sin problemas de intervención o problemas, por ejemplo, de meternos en un conflicto bélico. De hecho, eso es lo más importante para Panamá para, por ejemplo, relacionarnos. Segundo, porque nuestras relaciones internacionales, por ejemplo, nuestra autonomía depende en efecto ese control que llegamos a ceder porque aceptamos de que no queremos meternos bajo ningún conflicto en particular. Reconozcan que es muy probable que la capacidad de crecimiento en gobierno
gobierno sea muy difícil de lograr, por las razones que él da. Primero, porque estamos en una guerra política, geopolítica actual. No tiene que Donald Trump, por ejemplo, quiere tener un control económico, por consecuencia conllevaría, por ejemplo, que si tú te separas de Estados Unidos, es muy probable de que no puedas negociar libremente con él, sino que te vuelves como ya no alguien controlable, sino alguien que se descontroló. Por eso, Mulino no se fue en contra de Trump cuando quiso amenazar sobre el canal, porque reconoce que lo necesitamos para poder protegernos y para poder expandirnos económicamente. Pero segundo, porque eso en efecto da seguridad. Eso es lo que nos da inversiones, que nos da una sostenibilidad, por ejemplo, a nuestro sistema de seguridad. Antes de poner esto, primero al gobierno. Cuando tu seguridad depende del país que te invadió, creo que es mucho más revictimizante para las personas en muchos grados. Ya, va. O sea, Picasso habla sobre cómo en ambos mundos necesitamos grupos militares. ¿Por qué en tu mundo hay mayor fiscalización a ejércitos que literalmente yo no... Dos cosas. El caso sobre el punto de Ángel es que no es intervención. Tener bases militares en Adrián no es intervención, es solucionar tu problema porque reconoce a Estados Unidos que el narcotráfico va por fucking Estados Unidos y por consecuencia es diferente a tener literalmente militares en la calle como un aumento de eso. Respecto al punto, no es intervención a nuestro lado, no confundan el framing, está siendo muy tramposo por el gobierno de eso. Respecto al punto de bajo gobierno, es diferente en particular porque tú usas a personas de Panamá que tienen estructuras podridas para ser parte del ejército. En nuestro escenario son entes externos fiscalizados, por ejemplo, por Estados Unidos que han solucionado el problema de corrupción en particular. Eso no es intervención, no es jajaja, literalmente es una problemática respecto a eso. Ponderación, creemos de que hay una incapacidad de crecimiento en Panamá cuando tú haces que esto sea posible. Primero, porque no te ves tan liberal, es decir, disminuyes la utilidad que tienes, por ejemplo, y por consecuencia afecta a las personas. Primero, en la capacidad que tiene, por ejemplo, el Estado para poder mejorar a las personas. Reconozcan que Panamá es un país de relaciones internacionales, recibimos libre inversión, aceptamos a la mayor cantidad europea, asiática y estadounidense, porque somos un agüe o un agüe efectivo para poder expandir estas cosas, que la traducimos en beneficios para las personas. Pero en segundo lugar, deshabilita cualquier mecanismo de gobierno, porque implica que si entonces tú no tienes una funcionalidad económica y se disminuye por los contrapesos que existen respecto a las consecuencias contraproducentes que pueden existir, implica que el ejército no pueda hacer funcionar, por ejemplo, en la neutralidad. Esto es importante en la ronda, porque entonces no es legítimo para Panamá tener un ejército por todo el impacto a nivel económico, porque no soluciona la seguridad y porque solamente nos mete en una guerra que históricamente hemos querido evitar para poder seguir extendiendo y creciendo como se debe. Gracias. Voy a debatir la final con Ladies. Ladies me dijo foldeemos, pero no. Después de quedarnos en semis de escenario. No esperen el mejor discurso, pero sí esperen que haré lo posible para ganar igual. Dedicatoria nada más a Ladies, hace rato lo debatimos, súper chévere, y a la hermandad. Son los que me dicen la dedicatoria, y a Hilda, súper chévere encontrarnos con eso. Perdón. Votos no han dicho nada, comienzo en 3, 2, 1. Vamos a chocar con algo que dice Orlando, porque hasta cierto punto el discurso de Orlando asume que si Estados Unidos ve una amenaza, la detecta como amenaza y toda la comunidad internacional le sigue. Y dice que si Panamá nada más aprueba la ley, ni siquiera forma un ejército, ya toda la comunidad se tiene que ir encima y tiene que aprobar la invasión de Estados Unidos. Note por qué esto es irrazonable. Primero, asume que la creación de un ejército es negativa en principio. Yo creo que los países en sí tienen la legitimidad de tener una fuerza propia para defenderse. Tienen la legitimidad de no depender de aliados externos, que es lo que les voy a explicar en mi discurso. Creo que todo ese contenido de Orlando depende de que primero se vea como esa amenaza, pero segundo Estados Unidos tenga esa legitimidad. Cuando Estados Unidos no tiene esa legitimidad para decir que es una amenaza, cuando la decide probablemente la comunidad internacional le cae encima. A Mulino en el foro de Davos legitimaron que Estados Unidos no podía intervenir bajo el argumento de que es una amenaza. Creo que exactamente sí depende de que la amenaza sea, el ejército sea una amenaza. Creo que no lo es. Y si sí lo es, Estados Unidos no tiene legitimidad para entrar. Mi refuta no era decir por qué Estados Unidos no va a entrar, sino porque va a ser el único que piensa eso de Panamá. Dos puntos entonces en la extensión. Primero, porque hay legitimidad de esto. Y segundo, porque hasta cierto punto la efectividad conviene más en la extensión de baja de gobierno. Primero, la legitimidad. Como les decía, todo país merece su propia defensa. Creo que esto es lo mismo para países de África, para países de Asia. Es un principio que existe dentro de las relaciones internacionales. Creo que lo que pasa es que sí, supongamos que Panamá tiene aliados, Estados Unidos, Canadá, lo que ustedes quieran inventar, pero alta oposición presupone que esos aliados son efectivos. Creo que el problema es que esos aliados no siempre van a responder de forma adecuada y no pueden depender solo de la respuesta de los aliados. Si Canadá demora 30 segundos más en llegar a Panamá, probablemente el presidente se muera porque no llegaron a tiempo. Creo que eso es porque Panamá no tiene la calidad de respuesta y solamente le queda esperar aliados y esperar a que vayan a ayudarlos. Pero segundo, creo que hasta cierto punto esto
esto tiene poca fiscalización. Noten que es un POI que hace Ladies y es muy interesante porque la respuesta en pie es parecida a la de Manuel en ronda 5. Definición, no respondo al POI. La verdad, creo que lo que pasa es que la poca fiscalización implica que si yo tengo aliados, ellos no operan bajo los intereses de Panamá. Ellos operan bajo sus órdenes, ellos operan bajo lo que ellos consiguen conveniente. Porque al fin y al cabo no van a dejar que un panameño dirija las tropas estadounidenses y no depende de países pequeños. Si Belice se quiere mandar por soberanía y por confianza, probablemente prefieran que quien sea que maneje las tropas de Belice lo haga. Creo que entonces este tiene esos riesgos a las dos dependencias. Primero, que entonces mis mecanismos de defensa sean, bueno, mando 3 policías y Estados Unidos vienen 3 buques. Pero segundo, creo que también depende de que entonces no pueda fiscalizarlo, porque Estados Unidos puede venir con 3 buques, pero ahí se toma el canal y mata a Molino. Dependo de que los aliados entren y que ellos sean los que responden. ¿Por qué tenemos mejor solución a los problemas dentro del lado de la casa? Noten que esto demuestra 2 cosas. Primero, no hay dependencia de un aliado. Noten que los impactos de baja de gobierno van a ser a largo plazo, porque es medio irracional que alta de gobierno pruebe que las personas se van a capacitar, van a entender cómo intervenir en un corto plazo, 6 meses, 7 meses. Creo que eso es mentira. Hasta cierto punto, la priorización del gobierno es mucho más largo plazista. Creo que primero reduce justo esa dependencia. Ya tengo mecanismos propios que yo puedo implementar, pero no hasta cierto punto genera tensiones realmente, porque si yo respondo a que me están atacando, yo no creo que Estados Unidos diga, no, debería ser yo el que estoy respondiendo, porque si exactamente Panamá queda destruido porque Panamá no respondió efectivamente, a Estados Unidos le conviene menos porque probablemente el canal se vea comprometido y otras cosas. Pero segundo, creo que exactamente solucionamos esa fiscalización. Porque este punto es importante, porque en oposición hasta cierto punto, el gobierno, no mantenemos ese apoyo externo. Yo tengo mayor capacidad de legitimar que Panamá pueda dirigir sus tropas, que Panamá no dependa de exactamente fiscalización norteamericana o de aliados. Ya les expliqué por qué la fiscalización es negativa, porque eso depende de intereses externos. Si Estados Unidos considera que lo más apropiado es poner tropas en el canal, yo probablemente no pueda hacer nada si es mi principal aliado. Pero si yo considero que eso no es conveniente, yo no tengo say porque la principal fuente de defensa son estos aliados. Pero tercero, ¿qué pasa aunque la respuesta no sea efectiva? Y como les dije, probablemente en el corto plazo Panamá no sea efectivo, probablemente igual sea una porquería, pero por lo menos crea base para que la fiscalización sea propia. En el corto plazo yo le digo a mis aliados, no, yo soy el que toma la decisión. No, tú no te puedes meter. No, tú no puedes comandar a las tropas que yo estoy entrenando. Noten que esto responde hasta cierto punto cierto análisis que dependía alta de gobierno, porque decía primero, porque hasta cierto punto va a haber tanta efectividad de capacitación y entrenamiento. Simplemente dicen, la moción dice que asumir que es posible y ya, pero no es efectivo. Pero en estas mociones no se asume la efectividad de ese punto. ¿Por qué eso nos diferencia ya contra alta de gobierno? Porque creo que hasta cierto punto no señala solo problemas que no son exclusivos. Alta de gobierno depende de solucionar la seguridad, el narcotráfico. Eso no es exclusivo. Creo que justo como dice Orlando, la DEA puede entrar, Estados Unidos puede entrar. Creo que la fiscalización y exactamente la poca dependencia de aliados hace que nuestra solución sea mucho más independiente y exclusiva. Orlando. Claro, no ridiculicemos, no es que nos van a invadir, pero el punto que Ángel no entendió y que quiero que entiendas es que Trump en la actualidad tiene un incentivo a ayudarnos o no joder porque le da injerencia o porque somos víctimas, pero no apoyaría a darle cosas al ejército porque nos vuelven fuertes. In that way, les representa Sí, un perjuicio. yo creo que completamente es cierto que las respuestas de Ángel no hacen engage contra lo que dice Orlando. Probablemente alta oposición gana la comparativa de altas y por eso la extensión es mucho más refutativa hacia lo que dice alta oposición. Pero segundo, si esos son los incentivos de Estados Unidos de vernos como víctima, no entiendo por qué nos van a ver como una amenaza cuando yo recurro a formar un ejército exactamente porque soy la víctima. Ese POI contradice los 7 hasta 7 minutos 15 de Orlando, porque eso justifica que no somos una amenaza, sino que somos unas víctimas que se quieren proteger. ¿Por qué la efectividad es más conveniente en nuestro lado de la casa para terminar de ponderarnos contra alta de gobierno? Primero, como le dije, atendemos a problemas específicos. En el mejor caso de alta de gobierno, simplemente capacito a los policías. No voy a negar que es un problema urgente, lo que voy a negar es que esta es la única medida para atenderlo. Probablemente me convenga más que mis aliados los entrenen, que reciba capacitaciones internacionales, pero que después a largo plazo, esos son los que defienden a mi territorio. Creo que entonces depende, pero creo que entonces mi caso es el que depende exclusivamente de la ley. Porque la ley impulsa a que se apoye mi ejército, que más países legitimen el ejército que está teniendo Panamá, que más representantes, diputados, van 6-7, no sé por qué el panel no ha aplaudido, que más diputados y representantes hagan esfuerzos por financiar y exactamente respaldar este grupo de ejército que exactamente, como dice Alta, tiene problemas urgentes, pero no creo que esos sean los únicos que se pueden responder. ¿Por qué entonces respondemos mejor con las alternativas de baja de gobierno?
Primero, porque como les decía, hasta cierto punto las alternativas de alta de gobierno dependen de no explicar la exclusividad. Como les dije, la diferenciación con alta de gobierno no es decir alta de gobierno no explicó que se les va a capacitar, sino que por qué capacitar debe ser exclusivamente con la ley. Creo que hasta cierto punto nosotros explicamos cómo a largo plazo atendemos la falta de fiscalización que nosotros tenemos y la falta de y no tener dependencia de aliados, como yo les explicaba. ¿Por qué el largo plazo importa más? Porque estos son los problemas de los que yo tengo menos control. Yo probablemente en el mundo de oposición dependa exactamente que mis aliados lleguen y no tengo control en hacerlos llegar más rápido o simplemente hacer que no dependa de eso. Pero segundo, la fiscalización, probablemente las potencias exactamente se ponen en frente mío y probablemente voten al general panameño y le digas tú no intervienes, nosotros llevamos la defensa. Creo que esto sí depende de crear la ley y sí depende de que esto se apoye, por lo cual esto desbloquea impactos mucho más importantes que a corto plazo puede que nos atiendan, pero a largo plazo hace que Panamá esté mucho más capacitado para responder. Panel, el caso de baja de oposición va a ser muy sencillo, no va a ser una simple extensión al análisis, va a ser flipear la crítica más fuerte que hay de gobiernos a oposiciones y es la dependencia que tenemos de gobiernos internacionales. Y es mentira, hay más dependencia en su lado de la casa. Vamos a explicar geopolítica clásica, dependencia de la industria armamentística. Esa es la extensión de baja oposición. ¿Qué vamos a explicar? Uno, la industria armamentística es principalmente liderada por 3 países clave: China, Estados Unidos, Rusia. Eso significa que si Panamá decide generar un ejército, significa que va a tener que decidir a quién comprarle. Y no solamente es comprar las armas y las municiones y ya, también va de la mano con capacitación para saber usar esas armas, es comprarle capacitación para cómo utilizar programas de inteligencia, porque el ejército no es solamente tengo pistolas que explotan más fuerte que las UCI que tienen los policías, es cómo utilizo esa inteligencia, son estrategias militares, son cómo compro barcos, portaaviones y cómo también me ayudan para hacer ejercicios militares. Es una industria multimillonaria que los estados valoran demasiado y por eso tiene un monopolio enorme sobre esta. Pero no solamente es saber a quién le voy a dar el negocio por el cual los países tienen interés, sino es también ahora de quién tengo dependencia de estar constantemente comprando este tipo de armamento. Es ahora de quién tengo dependencia sobre usar sus técnicas militares. Y creo que mi alta falla en decir es que Trump nos va a ver mal por tener un ejército. No necesariamente es así, esto no es un acuchillamiento, es más bien decir, Trump te está presionando un montón, pero si decides hacer un ejército no es como que te va a despreciar, te estoy presionando un montón con que me dejes pasar los buques gratis en canal, ok, no lo haces, pero a cambio estás haciendo un ejército, cómprame las armas a mí, porque son contratos multimillonarios que este tipo de países tienen fuertemente interesados a mantener. Y no solamente el dinero que recibe, sino es que ahora Estados Unidos tiene más control dentro de Estados Unidos, dentro de Panamá, y no es generar una base militar, por ejemplo, sino simplemente, ya sé que si hay un problema allá, probablemente Panamá puede utilizar las técnicas porque hay una dependencia mayor de este país. Y eso es lo que hace grave la percepción que tiene la comunidad internacional de Panamá si decide hacer un ejército. Porque ahora no solamente no es porque tenga un ejército en sí mismo, porque ya Altas, y esto es muy importante, panel, Orlando dice, y también Alta dice, es que este ejército no es para pelear contra otros países y no va a tener la fuerza suficiente. No entiendo por qué entonces Estados Unidos se va a molestar, otros países que es lo que trata de defender mi Alta. Es más bien al contrario, la percepción de dependencia que ahora ese ejército tiene y cómo es un punto importante para llegar a otros lados, es lo que afecta el Tratado de Neutralidad que, por ejemplo, Panamá ha mantenido, que le permite cromarse a China y a Estados Unidos a la vez y no tener las consecuencias que tiene Europa, como dice Orlando, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hace negativo, que empeora los problemas de dependencia que trata de decir cómo es sumamente dañino los gobiernos, ¿no? Porque la percepción internacional ahora es peor,
Ahora sí te doy, por ejemplo, si decido venderle armas comprar armas a Estados Unidos, es China castigándote con aranceles mucho más grandes, ¿no? O no invirtiendo tanto en desarrollo de infraestructura pública como lo ha hecho en el status quo. O si no es al revés, si decido comprárselo a China, es mucho peor. Y ahí sí se desbloquea el caso de Orlando. Y ese es el análisis, la extensión de análisis de la diferencia, porque el impacto de Orlando es decir, Estados Unidos se molesta porque ahora tiene un ejército que lo puede poner en riesgo. No, Estados Unidos se molesta porque ahora el negocio y la dependencia que tienes de comprar ese armamento es de otro país que no sea él y que probablemente sea su enemigo. Ahí es donde yo entiendo la correlación de por qué probablemente los actores, como en este caso Estados Unidos, se molesten necesariamente con Panamá. Punto a la alta. Si los países reciben beneficio del canal, es muy poco probable que quieran poner aranceles. Lo que hace para... Pero es que, Ángel, una cosa no tiene que ver con la otra. Que yo te ponga aranceles no significa que en el canal de Panamá me van a cobrar más caro porque mi barco tiene una bandera china en lugar de otro país. O incluso si es así, los países tienen mecanismos para lidiar con eso. Por eso es que el segundo país que tiene más barcos supuestamente andando con bandera panameña es Panamá, cuando ni siquiera son barcos de países o empresas panameñas. Eso es derecho marítimo, no entra eso, hay mecanismos para lidiar con eso. Eso no es la línea más fuerte, tienen que responder el tema de la dependencia. Entonces, así es como se desbloquea el impacto de alta. Yo no me molesto porque me puedes amenazar y ahora si yo trato de meterme ahí, me vas a sacar con tu nuevo ejército. No, yo me molesto porque incluso aunque no usen ese ejército, tiene una dependencia ahora no solamente económica, sino también militar de otros países que probablemente sean mis enemigos y también hacen relaciones económicas mucho más fuertes con estos países, elimina la neutralidad que puede tener. Pero segundo más importante, vamos a poner la segunda línea más fuerte que hay dentro del debate, que es el tema de la efectividad. Porque miren, alta de gobierno dice, hay un problema enorme en el status quo donde las instituciones son débiles para fiscalizar las policías, donde hay una falta de entrenamiento, donde necesito armas más grandes para poder matar más pandilleros. No entiendo por qué justificarlo utilizar el monopolio de la fuerza, pero bueno. Entonces creo que hay otras alternativas que son menos disruptivas y tienen menos consecuencias que los de ellos. Y vamos a resolver el que se crea la necesidad, ¿no? Primero, tengo instituciones débiles o son muy burocráticas. No entiendo, cómo ese problema no va a pasar con el ejército, ¿no? Porque probablemente si yo quiero si no puedo ni siquiera usar Senafrón o los policías, ¿cómo carajo voy a poder utilizar al ejército que tiene mucha más fuerza, que puede abusar mucho más fuerte y más en un estado post-conflicto, como es lo que mencionas? Así se desbloquea el post-trauma que trata de explicar nuestra alta, ¿no? Cuando yo entiendo que probablemente si quiero hacer lo que hace alta de gobierno y es darle menos burocracia al ejército, ahí donde las personas tienen mucho más miedo, probablemente los políticos ahora tengan más capacidad de usarlo. Eso es sumamente negativo. Entonces, como quiero evitar eso, probablemente lo haga mucho más burocrático de lo que es el Senafrón actualmente, porque quiero evitar ese tipo de narrativas. Ahí es donde no hay efectividad. Pero segundo y más importante, es por qué carajos un pandillero va a dejar de robarme a mí en una esquina, o por qué voy a dejar de pasar drogas en el Darién cuando hay un ejército, si necesariamente te explican cuál es la diferencia que tienen, por ejemplo, la policía o el Senafrón. Ellos están siempre presentes, fiscalizan fuertemente, tienen inteligencia. ¿Por qué fallan? Porque son corruptos. Ok, esas mismas instituciones que te van a fiscalizar tu ejército. Y es mucho peor, porque ahora el ejército, como tiene más monopolio de la fuerza, se extremizan las cosas, ¿no? Porque no hay mecanismo para entender cómo mejorar a las instituciones de su lado de la casa. Eso significa que es más probable que puedan negociar el punto de la baja. No. Ok, entonces es más probable que entonces puedan negociar con estos grupos de ejércitos, y ahí es donde caemos en el problema de Colombia, ¿no? Que ahora los propios ejércitos, punto. Panel, si la fiscalización dentro de oposición sigue presente, probablemente nunca hay intervención dentro de las instituciones y el problema sigue de pie en la oposición. Sí, Samuel, el tema aquí es que estoy explicando las alternativas. O sea, si en tu lado es probable que yo haga este cambio y haga cambios institucionales para fiscalizar mejor el Estado, no entiendo por qué si yo estoy presionando una alternativa, independientemente de que sea problema o que yo creo que sí es probable, tomando en cuenta el contexto político actual. Pero si es probable que ocurra a tu lado de la casa y es probable que ocurra a mi lado de la casa, pero fiscalizo de una mejor forma a los policías, donde tienen menos poder, por ejemplo, militar, donde pueden amenazar menos a personas en las fronteras para pasar droga, como sí pasa en Colombia, que los ejércitos amenazan campesinos y los obligan a trabajar en este tipo de cosas. Creo que prefiero eso a prefiero el no tener este tipo de amenazas mucho más fuertes de tu lado de la casa, que de mi lado puedo mejorar que el Senafrón pueda controlar este tipo de cosas, ¿no? Pero tercero, hay que entender que hay un costo de oportunidades que no explica bien en nuestra alta más. Porque mira lo que dice alta de gobierno, quiere invertir en muchas más armas, quiere invertir en estas cosas, y que no hay un costo de oportunidad grande. Mentira, Panamá está endeudado, tenemos un montón de deudas, hay cada vez recortes de dinero en el Estado, etc. Obviamente voy a tener que gastar o hacer un ajuste. Creo que las personas no legitiman eso y creo que tampoco es justificable porque aumentar un monopolio de la fuerza en el Estado panameño es válido. Creemos que por eso estamos nerviosos de proponer.
lamento mucho este debate porque no puedo hacer chistes, entonces va a ser un discurso todo rancio, pero iniciemos refutando a la Cámara alta oposición solo porque quiero joder a Orlandito. Todo el caso de Orlando depende de que actualmente Panamá posea capacidad de negociar con Estados Unidos y sean iguales, y también depende de otra cosa aún más chistosa, y es de que actualmente Estados Unidos nos quiera y tenga las mejores intenciones con Panamá y diga, tú eres mi hijo. Plot twist, nunca nos quiso, o sea, literalmente Estados Unidos nos ve como su perra. Una vez nos liberamos, se cabrean y literalmente imponen peores aranceles, pero noten el contexto específico en el cual estamos viviendo. Elecciones, Donald Trump ganó. Literalmente el man está loquito, por cualquier cosa quiere invadir Panamá, por cualquier cosa quiere quitarnos el canal. Independientemente de si tenemos un ejército o literalmente subimos un post a Twitter de cómo quitaron carteles del Banco de China, el man va a justificarlo de alguna manera, ingresar a Panamá, va a justificar subir aranceles. En cualquiera de los dos mundos Estados Unidos puede llegar a tener repercusiones sobre Panamá, no es codependiente de que cree un Estado o no, para que tomen nota sobre eso. Pero lo segundo y más importante, literalmente no entiendo tampoco, noten, uno de los principales puntos de alta oposición es decir, ya existen otros mecanismos de defensa, entonces por eso no es necesario hacer un ejército, porque ya te puede defender China, te puede defender Nicaragua, te puede defender Estados Unidos, whatever, etc. Samuel explica dentro de su discurso cómo esto es extremadamente problemático porque genera una dependencia. Y aún más chistoso, alta oposición asume que todos los gringos que son, ¿qué se llama eso? Soldados. Todos los gringos que son soldados son los manes, unos ángeles que van a la selva, se meten y no violan a mujeres, no violan a niños, no violan derechos humanos. Noten que la fiscalización dentro del lado de ambas oposiciones es significativamente peor porque tengo un ejército que sí tiene bombas nucleares, que sí tiene armamento, que sí tiene armas, haciendo todo ese tipo de cosas y yo no tengo ningún tipo de contrapeso porque literalmente la comparativa en oposición, y para que tenganlo claro, es o me calo a los gringos violadores o no tengo ejército y literalmente todo el mundo hace lo que le dé la gana. Ese es el principal problema de ambas oposiciones, que genera una dependencia que nunca prueban por qué son tan efectivos, nunca prueban por qué literalmente estas personas van a tener y venir de buena fe, nunca prueban por qué no van a violar derechos humanos. Creemos que dentro de el mundo de baja de gobierno se explica cómo existen otros mecanismos, como tener tu propio ejército. Ya Miguel te explica por qué puede llegar a ser mínimamente funcional. Yo creo que lo que nosotros te explicamos es que la razón por la cual debería de existir es para no generar esa dependencia. ¿Por qué? Porque cuando generas esa dependencia no tienes maneras de contrapesar los daños significativos que pueden ser. Entonces, ¿cómo se ve este debate como tal? O sea, el debate en cuanto a la necesidad de la medida se ve en el contrapeso de por qué es mejor la capacidad en base a la capacidad de daño. Yo no te voy a vender que en mi mundo ahora todos estos soldados van a ser la mejor vaina del mundo y no van a ir y también violar mujeres o hacer ese tipo de cosas. El problema y la diferencia, y no te panel esto, es la capacidad de daño que pueden hacer. Un soldado gringo probablemente es alguien impune. Un soldado gringo jamás va a ser denunciado. Un soldado gringo tiene mejores armas, está mucho más capacitado. O sea que el daño que puede realizar a estas personas vulnerables es significativamente peor que el daño que puede incluso hacer un militar dentro de mi lado de la casa. Eso deja el debate bastante claro. En mi lado puede que no sean los policías más especializados, puede que no sea la policía más fiscalizada, pero eso tampoco implica que su mundo estén fiscalizados. Implica que en su mundo está mucho peor, porque son gringos viniendo a Panamá a violar a mujeres, violar a niños, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora, 3 puntos que baja de gobierno deciden, baja oposición deciden no hacer engage. Yo sé que estamos muertos, pero viejo, tenías que hacer engage. Era cómo existe un principio de legitimidad de defensa. Mi alta noten que depende completamente de que estos medios sean efectivos, de que ahora todos los narcotraficantes estén presos, todo el mundo esté en la cárcel, todo el mundo esté mucho mejor. Yo creo que mi caso no depende de eso. Mi caso depende de 2 cosas. Uno, cómo existe un mejor principio de defensa. Se me fue el timer. Nunca puse el timer. Depende completamente de que esos medios sean efectivos. Mi caso no. Mi caso solo justifica. Muchas gracias. Porque, o sea, cómo existe un principio de legítima defensa, y así como otros países tienen sus vainas, yo también los puedo tener. Pero lo segundo, como la dependencia es algo sumamente dañino. Por eso, incluso si los militares de Panamá no son los más funcionales del mundo, prefiero tenerlos a ellos que tener cualquier otra cosa. Antes, punto alta, luego baja. Si en seguridad nadie resuelve el problema, entonces prefiero ser la perra de Trump que le dan pedigrí y un collar que ser la perra que vota a la calle y joda económicamente, porque lo que importa en este debate es la economía. Nadie hizo engage con el encuadre. Panel, el tema aquí es que el gobierno, su principio, su necesidad, etcétera, depende de que en Latinoamérica vaya a haber un conflicto armado. ¿Por qué carajo alguien nos va a atacar si depende un montón de nuestro canal, que es el encuadre de alta de gobierno? Ay, jodí el micrófono. Bueno, yo creo que ser la perra de Estados Unidos es una cosa
muy fea. Y que Orlando lo quiera justificar es aún peor. Noten cómo literalmente Panamá ni siquiera tiene certeza de que va a tener el canal porque somos la perra de Estados Unidos. Noten que esas dinámicas o esas narrativas crecen dentro de su lado de la casa. Ya no solo dependo en que Estados Unidos es el que más PIB me da a Panamá, sino que ahora también dependo de que es quien me da seguridad. De que si se larga del puerto de Portobelo llegan los piratas y me roban. Eso no ocurre dentro de mi lado de la casa. No panel, alta de gobierno. O sea, para que el caso de alta de oposición fuese funcional depende de que Estados Unidos fuese bueno. Literalmente, como leí en Twitter, en las películas de Estados Unidos salva el mundo, en la vida real el mundo se salva de Estados Unidos. Y eso es lo que actually pasa. Pero hagamos engage con baja oposición, que ellos no hicieron con nosotros muy mal. Uno, hay una dependencia de comprar armas y cómo eso es algo malo. Ponen, eso igualmente ya pasa, o sea, los xenófobos tienen armas, los policías tienen armas, toda esa gente tiene armas y esa dependencia existe. ¿Por qué esa dependencia sería tan sistemáticamente peor como para yo, literalmente, negar que actualmente existe y que no ocurre? Pero segundo, o sea, ¿cómo generamos mayor dependencia? Porque ahora dependemos de la compra de armas. Ya te explico que eso es simétrico, nunca te explicas porque eso es significativamente mayor para hacer un daño irreparable. Pero segundo, incluso si eso, o sea, ahora dependemos más de ellos en términos de armas, prefiero depender de ellos en términos de armas a depender de ellos de que me protejan. Ya Samuel explica cómo existen daños en términos temporales, de que esta gente literalmente está en Estados Unidos, hay una crisis en Panamá y demoran 2 días en llegar, entonces 30.000 personas se murieron. Eso no ocurre dentro de la casa, entonces los daños y afectaciones se reducen. Pero lo segundo, o sea, esa gente siempre se va a molestar. Es mejor que se molesten y yo tenga autonomía a que se molesten y yo sea su perra, entonces no puedo hacer absolutamente nada, les tengo que dar el canal y ellos suben fake tweets y esa mierda que hacen. Vale, en resumen, creemos, yo no creo que gane el debate, pero hay 3 puntos de comparación en el debate. El corto versus el largo plazo. Baja de gobierno explica por qué el largo plazo es tan dañino que deberíamos de tener estos militares. Lo segundo es la necesidad. Solo baja de gobierno explica cómo los manes son malos, entonces no hay que tenerlos. Y sobre la efectividad, solo baja de gobierno explica por qué incluso si los policías son miserables, en mi lado de la casa son menos miserables. Y orgullosa En su momento, y Samu también te quiero y sabes que te respeto mucho. Y admiro a varias personas que amigos también te quiero, pero no estamos hablando de ti. O sea, creo que nunca he sido una persona favorita para la gente del circuito y eso jamás me ha importado. Pero creo que a varios los respeto por lo que son, a otros no tanto, pero es válido. Entonces, nada. Empiezo a hacer engagement con el caso de fiscalización de baja de gobierno. 2 cosas importantes. 1, porque es legítimo que ellos tengan el ejército y 2, cómo lo pueden fiscalizar. Fiscalización. Creemos que es bastante difícil fiscalizar una fuerza armamentista demasiado grande. Nota que ya Manuel te da intuiciones de que, por ejemplo, los gobiernos son ineficaces a veces en fiscalizar abusos policiales. Porque ahora que tú tienes una fuerza con un poder coercitivo demasiado grande, que tiene sus propias estructuras de jerarquización interna, que literalmente tienen poderes para reprimir aún más a las personas, es fácil fiscalizarlas? Creo que es bastante difícil fiscalizarlas. No porque un ejército sea del Estado panameño, significa que ellos son realmente las perras de los gobernantes. Si eso fuera cierto, entonces muchos estados no serían susceptibles, por ejemplo, a golpes militares, ¿verdad? Justamente porque cuando los militares sienten que los gobernantes son ineficientes o no responden a los intereses que ellos quieren, simplemente hacen lo que se les da la gana. Creo que eso es terrible. Por ejemplo, tenemos casos latinoamericanos, México con su fuerza militar. Eso no evita que, por ejemplo, en Sinaloa y en todos estos estados la droga igual abunde, ¿verdad? Porque son fácilmente de corromper. ¿Qué implica? Que la carga que se puso Lady y Samuel era demasiado grande porque no tienen mecanismos suficientes actuales como para poder fiscalizarlo de manera efectiva. Pero incluso si es que lo fiscalizan de manera efectiva, yo creo que eso conlleva un costo de oportunidad demasiado alto, ¿verdad? Tienes que invertir demasiados recursos en fiscalizarlos a ellos y eso implica, por ejemplo, no ponderar otras cosas que en la comparativa son importantes para el Estado. Sobre los intereses, por ejemplo, a los países que gobiernan, que tienen control sobre la industria armamentista, le conviene que Panamá lo compre. Pero incluso si es que no se lo compra, esta posición extremadamente privilegiada geográfica, porque son literalmente corazón del mundo, centro del universo, puente con el mundo. O sea, cosas que literalmente parecen atractivas a otras fuerzas para tener ese poder. Ahí es donde se genera la dependencia. Noten que la diferencia aquí es si hay un trabajo de dependencia. Acá yo dependo de quién ofrece, por ejemplo, el mejor contrato millonario, o quién sigue suministrando armas a cambio, por ejemplo, de intereses de expansión geopolítica.
que el problema que tiene Estados Unidos y China y Panamá, no es que Panamá den vuelta, es que tiene miedo que China instrumentaliza a Panamá para expandirse territorialmente y ganar control de la zona. Eso es peligroso, ¿verdad? Ahí es como Panamá tiene un problema. Y bajo el problema que usa Panamá no puede hacer nada ni suficiente derecha. La dependencia que debe mirar acá. Supongamos que el senador no le compra armas a Estados Unidos, pero no son un par de pistolas y ya. Eso no es tan problemático. En la casa de gobierno es más problemático porque la mera existencia del ejército genera dependencia de este tipo de potencias. Si la decisión es de la neutralidad, ¿qué lo va a hacer Panamá? ¿Por qué no va a tomar? En mi lado de la casa yo no voy a tener un ejército. Yo prefiero mil veces con las Fuerzas Armadas policiales tradicionales que tenerlo con el ejército. Tampoco explicaron mucho como por qué el ejército es tan efectivo antes que nada de vigila, da un mecanismo de, bueno, este es disuasorio, disuade a las personas por lo que tienen miedo. Yo creo que eso no es el caso de muchos países latinoamericanos, es todo lo contrario, también son fáciles de corromper. Eso que implica que la efectividad que tratan de vender no es tan cierta, porque entonces aumenta los costos, segundo que no responde al contexto que tiene Panamá. Yo creo que es viable tener un ejército, pero no es viable sostener el ejército a lo largo del tiempo, porque es susceptible, por ejemplo, de instrumentación de los gobernantes. Segundo, porque el ejército fácilmente se puede extremizar, ¿verdad? Creo que eso es terrible en la comparativa y eso no termina de responder todo el caso. Ahora, con respecto al caso de alta de gobierno, alta de gobierno dice, por ejemplo, que cómo funciona el ejército. Por ejemplo, el ejército tiene, ellos invierten de manera equitativa. Eso no tiene mucho sentido para ellos y a lo mejor un poco con la alta, porque dicen como vamos a invertir en el ejército sin afectar otros sectores de la educación o cosas así. Si son contratos multimillonarios, solamente nosotros te lo decimos. Orlando dice que hay un plan de economía que al final ya no termino de entender cómo ellos lo prueban, pero sí lo prueba Manuel. Es, queremos que dentro de la casa el gobierno comience a tener otro tipo de prioridades en invertir fondos en algo que no es viable sostenible, pero más allá de que no es necesario tener impacto negativo en el mundo material, ¿verdad? Como perder ciertos de economía, pero también que literalmente como ponerle, si agarras armas chinas, es como ponerle una bandera o un punto de mira para Estados Unidos, que era como actuar agresivamente conmigo, para que ya no me vea como aliado. Actualmente Panamá literalmente no tenía un acuerdo con China sobre el canal de Panamá, que no me acuerdo ni el nombre, y ya Estados Unidos utilizó eso como excusa de está en peligro la seguridad de los intereses de Estados Unidos, China se está expandiendo, y solamente era un acuerdo. Imagínense lo que pasa cuando nos dan armas o viceversa, ¿verdad? Creo que eso es terrible de la parte de cómo destruye el tejido social que tiene Panamá. Sobre el contexto de conflicto y el trauma, creo que en gobierno se empeora eso porque la mera existencia de grupos militares, eso se quiere, por ejemplo, a golpes militares, a contextos que las personas sienten que son extremadamente revictimizantes, y eso no es algo de cierta compartida. Emanuel, lo único que creo que el impacto de mi alta y mi consecuencia le damos a los dos gobiernos porque no dependemos de la necesidad, sino del perjuicio de tener el ejército.